El Pozo. En consecuencia, quedan rechazados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021. Buenas noches. Poco más de un mes y medio y el Gobierno ya ha recibido su mayor revés hasta el momento. Se ha producido en el Congreso de los Diputados. Ningún partido, a excepción del PNV, le ha apoyado en su propuesta de elevar el techo de gastos de un 4,4%. Ciudadanos y el PP se oponen. Sus amigos de la izquierda radical y los separatistas, los mismos que la auparon hasta la Moncloa, lo dejan solo y rechazan apoyarlo por considerarlo demasiado bajo. Esto viene a demostrar la debilidad y flaqueza del Ejecutivo, el Gobierno con menos diputados de la historia, y todo ello sin mencionar que Pedro Sánchez obtuvo los peores resultados electorales del Partido Socialista y sin contar que ayer se produjo el mayor asalto a nuestras fronteras. Más de 600 inmigrantes entraron violentamente hiriendo a 22 agentes de la Guardia Civil. ¿Y qué ha dicho el presidente? Pues ni un mensaje de respaldo y aliento al cuerpo de la Benemérita, sino a todos los inmigrantes. Es el líder del Ejecutivo que de momento parece que va a llevar a España al desastre. Por mal que lo haga un gobierno, parece que siempre hay otro dispuesto a superarlo y ni siquiera reconocerlo. Más noticias en nuestro sumario. Fernando Martínez Maillo será portavoz adjunto del Grupo del Partido Popular en el Congreso. El hasta ahora coordinador general del PP va a entrar a formar parte de la dirección del Grupo Popular en el Congreso. El anuncio de su incorporación se ha producido en la reunión con los parlamentarios que ha convocado en Génova este viernes el nuevo presidente del PP, Pablo Casado. Maillo será a partir de ahora portavoz adjunto en el Congreso bajo el mando de Dolors Montserrat, la que apoyó la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Mientras tanto, continúan los rumores y corrillos sobre la división del partido. En la cúpula, mientras tanto, lo niegan. El Partido Socialista es un gran peligro y lo estamos viendo en la votación de hoy del techo de gasto. Es un gran peligro y lo estamos viendo en esas subidas de impuestos que plantean continuamente y lo estamos viendo pues en ese ausencia de programa que tiene el Partido Socialista a la hora de gobernar, ¿no? CDC y PDeCAT imputados a título personal por el caso del 3%. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado 3% a Convergencia Democrática de Cataluña y al PDeCAT como personas jurídicas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En un auto, el magistrado emplaza a ambos partidos a designar procurador y abogado y explica que en esta causa se investiga a altos cargos del partido, quienes en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político. Incluye también al PDeCAT en la investigación porque considera mero continuador de la trama. El juez ha condenado a Juana Rivas a 5 años de prisión por la sustracción de cada uno de sus hijos e inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre ellos. Una indemnización de 30.000 euros por el daño moral y material hacia Francesco Arcuri, su expareja, y el pago de las costas del juicio. En unos minutos repasamos las principales reacciones políticas y entraremos en detalle en la sentencia dictada por el juzgado de lo penal del número 1 de Granada. Dentro de exactamente una hora, comienza el eclipse lunar con luna de sangre más largo del siglo XXI. La Tierra se va a situar entre el Sol y la Luna esta misma noche. La fase total del fenómeno va a empezar a las 9:30, hora peninsular y española, y tendrá una duración de 102 minutos, ya que la Luna va a pasar cerca del centro de la sombra terrestre. Durante esta fase, el satélite refleja un tono rojizo que le confiere popularmente el nombre de luna de sangre. Ayer se producía por primera vez una entrada masiva y violenta de inmigrantes subsaharianos en Ceuta, en nuestro país. Se ha producido tras un salto masivo en la valla fronteriza y para ello han usado cizallas, palos, objetos cortantes, heces y cal viva. Esto ha provocado que más de 22 guardias civiles hayan resultado heridos. ¿No es así, María Matos? Sí, así es, y 4 de ellos tienen quemaduras de gravedad, aunque están fuera de peligro en estos momentos. Pero vamos a ver cómo vivieron esos agentes que ayer tuvieron que defender nuestra
nuestras fronteras de esa entrada violenta de inmigrantes. Vamos a mostrarles audios inéditos en los que agentes de la Guardia Civil alertan de la situación que se vive en el paso fronterizo. Es una realidad que la Guardia Civil no cuenta con efectivos suficientes para hacer frente a la presión migratoria. Ven. Le ha tocado a mi sección. Ellos llevan 2 meses después del último salto que todos atacaron por el mismo sitio y se pudo contener. Pero hoy ha sido por 6 puntos. Entonces se han encontrado 2 guardias con 60 o con 70 negros. El malestar de los agentes que cada día se juegan la vida en Ceuta es más que evidente. Y escuchen ahora los elementos que los inmigrantes utilizaban para atacarles, porque no solo hablan de cal viva. Además, pertrechados de radial, cizallas, lanzallamas, bolas de mierda, porque lanzaban mierda que habían preparado ya, y cal viva. Lo han escuchado, hasta mierda, con perdón. Y fíjense ahora la razón que da este agente de por qué no ha habido más heridos. La propia Guardia Civil tenía que retirarse por la gravedad que se estaba viviendo si no querían ser víctimas de más quemaduras. El lanzallamas, pues, no ha habido más quemados porque los guardias se retiraban porque, claro, el lanzallamas pegaba un buen fogonazo. Entonces era con botes de laca y el mechero. Si eso no es agresividad. Pero lo más importante es la realidad de abandono que estos agentes han sufrido. Sus mandos no emitieron ninguna orden de defensa, dejándoles totalmente desprotegidos. Y por supuesto que nadie ha dado órdenes de utilizar los medios. Los medios son las bolas, que es lo que más efectivo es. Y nada, esto es lo que hay. Sí, que hay guardias bastante jodidos y además imposible poder defender la frontera de esta manera. Y ahora van a escuchar a otro agente que también critica que sus superiores policiales no hayan dado órdenes de defenderles y que no les hayan permitido utilizar los métodos de defensa como las pelotas de gomas, por ejemplo. Los nuestros, a ver, como a esa hora están los RS, pues siempre ellos se ponen en primera línea, ¿sabes? Pero por lo que se ve, algunos quemados los brazos y todo, ¿sabes? Con la cal esa. Como tenemos los cemmen con las pelotas metidas en el coche y las defensas en el coche, en plan, no se puede utilizar nada, pues esto es lo que hay. Pues esto es lo que hay, bien decía. En definitiva, la Guardia Civil se siente desprotegida. Una situación insostenible, sin lugar a dudas. Gracias, María. Y a nuestro presidente del Gobierno no le importa en absoluto que 22 agentes hayan resultado heridos, mucho menos las condiciones precarias de los guardias civiles, sin material y sin refuerzos suficientes en la valla fronteriza. Pedro Sánchez ni menciona este asunto y señala como importante destinar recursos económicos para cuidar y respetar la inmigración. La primera de las declaraciones que vamos a aprobar en esta reunión que hemos mantenido ambos gobiernos es sobre migraciones. Ambos coincidimos en que este desafío es un desafío global, es un desafío que afecta al conjunto de la Unión Europea y que en consecuencia exige de respuestas europeas basadas en la solidaridad y también en la responsabilidad. Zoido pide medidas para frenar la inmigración ilegal. El exministro de Interior solicita reforzar la colaboración bilateral con países de origen de migración irregular para evitar que se produzcan episodios como el del pasado jueves en la valla de Ceuta. Y fíjese lo que sucedió en el día de ayer en la valla de Ceuta, ¿no? Todos esos hechos son muy lamentables y lo que pido es que volvamos a reforzar todo lo que es la colaboración con los países bilaterales y sobre todo de África subsahariana y que a partir de ahí pues se reconduzca esta situación. No se puede bajar la guardia porque, insisto, es un problema gravísimo el que la inmigración irregular está suponiendo. Y el actual ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificado las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta durante el asalto masivo a la valla de más de 600 inmigrantes. Le consta, dice, que se ha actuado conforme a la legalidad vigente y que han sido devoluciones en frontera. A mí me consta que se ha actuado conforme a la legalidad vigente y han sido devoluciones en frontera. En consideración a la legalidad vigente, no han pisado territorio español. Hablamos de todo ello con José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular. Le tenemos aquí en nuestro plató. Señor Landaluce, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a estar con sus televidentes. Gracias. Un placer. Recientemente ha declarado que España se parece cada vez más al andaluce. Es insostenible la situación, es decir, ¿qué deberían hacer, a Lampedusa, disculpe, qué deberían hacer las autoridades, es decir, el Gobierno, para poder evitar esta situación? Por lo pronto, no tapar la realidad.
porque si tratamos de ocultar la realidad estamos haciendo un flaco favor a lo que es nuestra obligación, que es atender a los inmigrantes y también llegar a acuerdos entre todos los actores, que significa que o actuamos de una forma global o este es un problema que hoy se ha batido el récord. 750 inmigrantes han llegado a Algeciras, a las costas de las aguas del estrecho, 50 pateras, se ha batido el récord. Y si eso no es esa crisis que vivieron en Italia y que en España estamos superando en cifras, al día de hoy ya hemos superado a todo lo que vino a Italia el año pasado, pues entonces nos estamos equivocando. No debemos de quitar el foco mediático. Parece que Barcelona y Valencia tenían foco mediático y eso hizo que todo el mundo se preparase y actuase para atender a menos inmigrantes de los que han llegado hoy solo a las costas de la provincia de Cádiz, y al final, pues bueno, pues primero, no se les atiende bien, están las ONGs saturadas. Segundo, los barcos de salvamento están llenos de inmigrantes pendientes de poderlos desocupar, atracados, para poderlos llevar al pabellón que he puesto como alcalde en colaboración con la Policía Nacional para identificarlos. Y tercero, después, si no tenemos medios, ¿quién nos resarce de todos los gastos que estamos teniendo? Y este es un problema donde Europa tiene que poner dinero porque nosotros somos una frontera de Europa, la frontera sur. Así que cuando se dice que no estamos al borde de crujir y de tener un problema de colapso, es falso. Quien trate de no actuar y cumplir con su obligación, pues está haciendo algo mal. Por eso es por lo que hoy Pablo Casado ha dicho en la reunión que el miércoles va a Algeciras y a Ceuta. Yo he llamado al presidente Vivas, le he pedido que le trasladase a los guardias civiles nuestro ánimo, nuestro apoyo, sabiendo la presión que han sufrido. Yo doy todos los días gracias a la Policía Nacional que en Algeciras se está partiendo el alma trabajando, llevan semanas doblando turnos, de verdad, usted llega, les ve la cara y ve la cara de sufrimiento del esfuerzo, y eso que son unos grandes profesionales que tienen muchas ganas de hacer las cosas lo mejor posible y de hecho lo hacen, pero el agotamiento de las dotaciones de los buques de salvamento, el agotamiento de los policías nacionales, el agotamiento de la Guardia Civil y el agotamiento también de las ONGs hace, bueno, pues que no cumplamos con nuestra labor humanitaria como debe de ser. Y después, yo pediría, lo he dicho hoy, lo dije ayer, es importante que no ocultemos la realidad, como usted bien decía. Es importante que el presidente del gobierno coja un avión, se venga a Algeciras. Esa es mi forma de verlo, se venga a Algeciras, vea el problema in situ, que no se lo cuenten, porque a veces contándotelo no evidencias la verdadera problemática y no das contenido a la verdadera dimensión del problema. Cogerse el avión e irse a Rabat y hablar con Marruecos, el no haber ido desde el primer minuto, que es lo que siempre se ha hecho, cada vez que alguien toma posesión del gobierno en España, lo primero es ir a tus socios y aliados fundamentales y prioritarios. Y para el tema de seguridad integral, seguridad en el radicalismo islamista, seguridad en el tema de prevención del terrorismo, seguridad en 1000 proyectos y después en desarrollo también de España hacia África, entrando por Marruecos, es fundamental llevarnos bien con Marruecos. Por eso, y después de estar en Marruecos, primero venir a Algeciras, después ir a Rabat y hablar con Marruecos, porque es fundamental, y a partir de ahí irse a Bruselas, y en Bruselas dar un golpe encima de la mesa, exigir que todo el mundo se ponga ya firme sin primer tiempo de trabajar, no iba a decir de salud, pero de trabajar y cumplir con la obligación de toda Europa. Este no es un problema de Algeciras, este no es un problema de este alcalde, este no es un problema de las ONGs, este no es un problema de Andalucía, este es un problema de Europa. Mencionaba usted a Italia. ¿Sería una solución copiar las políticas de Matteo Salvini? Lo que sería de principio una petición es que Italia envuelve muy bien el aceite, envuelve muy bien el vino, envolvió muy bien la petición de ayudas para el tema humanitario, y España no envuelve bien y de hecho no está exigiendo ayudas. Frontex, el organismo europeo de fronteras, debería estar en Algeciras con material que hace falta, con personal que es necesario, cumpliendo con su obligación
Y eso es lo que primero que tendríamos que aprender de exigir lo que nos tienen que cumplir con nosotros el resto de la Unión Europea. Lo otro, bueno, son políticas que no me corresponde a mí tomar las decisiones, pero lo que sí me pide a mí mi obligación es, primero, colaborar y colabora. El Ayuntamiento de Algeciras pone un montón, pero lo mismo que Algeciras, las ONGs están haciendo maravillas, están cumpliendo Cáritas, sobre todo la Iglesia. Fíjese, la Iglesia es la que más está cumpliendo junto con Cruz Roja en las labores humanitarias, en cubrir los huecos que deja la administración del Estado, en atender dando alimentos, dando bebida, agua o en orientar a los inmigrantes. El ayuntamiento poniendo a disposición medios, alquilando autobuses para el movimiento dentro de la ciudad, pagando billetes cuando vienen los inmigrantes una vez que son documentados y les dan una orden de expulsión. A partir de ahí, lógicamente, no se cumple y vienen a pedir ayuda para los billetes de autobús o de tren para ir a los sitios que ellos tienen pues contactos familiares o amigos. Poniendo limpieza, poniendo colaboración con la policía local, los voluntarios de protección civil, y también los trabajadores del Ayuntamiento de Servicios Sociales. Pero eso es una obligación moral que tenemos, pero aquí quien tiene la responsabilidad es la Administración del Estado y sobre todo la Unión Europea. Y vuelvo a repetir, Europa vende que tiene un problema cuando llegan cientos y cientos de inmigrantes y España no vende ese problema cuando vienen cientos y miles de inmigrantes. Los datos están ahí, es innegable que haya efecto llamada, pero debería entonces Pedro Sánchez asumir responsabilidades por esa decisión de acoger el Aquarius. ¿Podría haber sido ese el detonante? Saben las mafias de la inmigración que por aquí se entra, a pesar de tener que superar los inmigrantes el riesgo de cruzar el estrecho, y si el estrecho es peligroso, esos 14 kilómetros, si es peligroso con buen tiempo, han estado llegando con mal tiempo, han estado llegando con temporales. Por eso, si las mafias, que no les importa nada, por supuesto, el riesgo que corren los inmigrantes, lo que les interesa es su efectividad y la productividad de pasar y poner en suelo europeo a inmigrantes, las mafias han visto que es más fácil ahora mismo por aquí, por el Mediterráneo occidental, que por el Mediterráneo oriental. Por eso yo decía y llamaba la atención que necesitamos foco mediático, porque si no hay foco mediático al final no eres noticia. Si no eres noticia no eres capaz de poner a todo el mundo a trabajar en resolver este grave problema. 2, puede ser la Lampedusa, la nueva Lampedusa y el Mediterráneo occidental ser lo que ya tuvimos desgracia de conocer el Mediterráneo oriental. Pues señor Landaluce, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro plato y muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. En consecuencia, quedan rechazados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021. Varapalo al gobierno de Pedro Sánchez. Una vez más se ha vuelto a constatar la debilidad parlamentaria de este gobierno. El Ejecutivo socialista ha sufrido un golpe en el Congreso de los Diputados después de que Unidos Podemos, Esquerra, el PDeCAT y otros grupos afines se hayan abstenido en el pleno extraordinario que debía validar los objetos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas para el periodo de 2019-2021. El pleno también debía respaldar el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2019 en el que trabaja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Finalmente, solo el Partido Socialista y el PNV han respaldado la iniciativa del Gobierno que suponía el primer trámite de los presupuestos. Somos las primeras en querer hacer política para cambiar las cosas. Pero el Gobierno tendrá que entender que nosotras, y seguramente otros grupos parlamentarios de esta Cámara, que también están dispuestos a ayudar, queramos discutir con ustedes y obtener respuestas. ¿De dónde van a sacar los 2.000 millones de euros anuales extras que hacen falta para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones? Si el Gobierno presenta
en el mes de septiembre un techo de gasto más ambicioso. El Partido Socialista no ha tenido interés de verdad en negociar con los grupos parlamentarios que hubiesen podido apoyar este texto. En algunos momentos hemos tenido la sensación de que el PSOE no tenía ningún interés en que los objetivos de déficit público se pudiesen aprobar. Porque consideramos que no basta, o esto no iba de echar solamente a Rajoy, al PP y a sus políticas y compañías, sino que va de también echar sus políticas neoliberales. Podemos se abstiene y con ello avisa a Pedro Sánchez. Por otro lado, el Partido Popular señala que el fracaso se debe a la flaqueza de los 84 diputados del socialista y acusa al presidente del Gobierno de causar estabilidad. Una cosa es ganar una moción de censura en contra de un partido que te ha sacado 50 escaños y otra muy distinta es intentar gobernar. Y hoy lo que se ha visto es que con solo 88 votos, con solo una alianza con un partido, es muy difícil dar estabilidad a España y en un tema tan relevante y con tanta dimensión internacional como es la aprobación de la senda de déficit y el techo de gasto. Por tanto, creo que el Partido Socialista tiene que dar explicaciones y hacer una reflexión de hasta qué punto va a someter a los españoles a una inestabilidad con repercusiones en la economía y en la creación de empleo. Misma línea que han seguido en las filas naranjas, aunque eso sí, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, va un paso más allá y pide que se convoquen elecciones generales lo antes posible, porque se trata de un ejecutivo que no han elegido los ciudadanos. Este es un gobierno frágil, débil y sobre todo un gobierno sin votos, nadie les ha escogido en las urnas, un gobierno sin mayoría, lo hemos visto hoy, son incapaces de sacar ni siquiera el techo de gasto, un gobierno sin proyecto, sin futuro y un gobierno que es incapaz de reconocer que tiene que convocar elecciones. Solo el PNV ha apoyado la propuesta de subir el techo de gasto. Todos los cómplices del Gobierno se han abstenido, dando la espalda a Sánchez. Así se ha vivido el pleno del Congreso de esta mañana. Primer revés a Pedro Sánchez. Los socios de la moción de censura que aupó al PSOE a la Moncloa han abandonado al Gobierno en la aprobación de los objetivos de déficit y deuda y límite de gasto. Solo el PNV ha respaldado al Ejecutivo. La estabilidad del nuevo Gobierno ha quedado comprometida este viernes con el rechazo del Congreso a la propuesta, un paso previo para la elaboración de los presupuestos. Unidos Podemos, principal motor de la moción de censura, ha reprochado al Ejecutivo que no haya modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Rajoy y que, por tanto, hayan respetado al PP. Al no plantear el Gobierno esta reforma, sobreentendimos que se estaba negociando con el custodio. De hecho, asumimos que las noticias que trajo la ministra Calviño de Bruselas estaban encaminadas más bien a satisfacerlo a él, a ellos. Pero su negativa al techo de gasto ha sido, sobre todo, un primer aviso serio a Pedro Sánchez. Sencillamente no están ustedes en condiciones de servir lentejas. Por eso nuestra abstención de hoy no es un no. Tómesela más bien como una invitación franca para hacer las cosas bien. PP y Ciudadanos, como ya habían anunciado, también han votado en contra para expresar su rechazo a que se cambie una política económica de contención de gasto que, argumentan, ha dado buenos resultados y ha permitido al país salir de la crisis. Por desgracia, los españoles sabemos dónde coloca a las personas el Partido Socialista. Pues en su última etapa colocaron en la cola del paro a más de 3,5 millones de españoles. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado lo que considera una política de trinchera y pataleta. Es que obedece a una ideología profunda que entiende que hay que seguir disminuyendo el gasto público y, por tanto, cercenando la igualdad de oportunidades. El Gobierno evidencia así su debilidad en el Congreso de los Diputados. Tras 5 semanas de idas y venidas, el Gobierno ha conseguido sacar adelante su plan para Radio y Televisión Española. El Congreso de los Diputados ha elegido finalmente a Rosa María Mateo como administradora única y temporal de la televisión pública en segunda votación, en la que solo necesitaban el respaldo de la mayoría simple, 176 diputados de la Cámara. Mateo ha sumado 180 votos a favor de 312 emitidos. El escrutinio ha arrojado 131 nulos y uno en blanco. 5 diputados han votado telemáticamente y los diputados de Ciudadanos, como en anteriores ocasiones, se han ausentado. En una votación secreta, Mateo ha contado con los apoyos necesarios para sacar a Radio Televisión Española del caos por no haber alcanzado hace 10 días el respaldo suficiente. Y a pesar de la blandura, de la incapacidad de sacar adelante medidas sin el apoyo de sus socios, Pedro Sánchez se agarra a su sillón presidencial. Quiere agotar la legislatura, todo ello a pesar de que aseguró que convocaría elecciones antes. Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá. Elecciones habrá en tiempo y en forma, es decir, en 2020. Esa es la voluntad que tiene el Gobierno. Los objetivos de este Gobierno están bien marcados, los he expresado en mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados hace escasos días, donde lo que queremos es estabilizar social
política y económicamente a nuestro país, reconstruir el estado del bienestar, consolidar el crecimiento económico, crear empleo digno y consolidar la regeneración democrática que se abrió en este país después de la moción de censura. Intranquilidad y nerviosismo en las filas del Ejecutivo. Marta García Villanueva, ¿cuáles son los principales asuntos que hacen tambalear el gobierno de Pedro Sánchez? Pues estos cambios están siendo muy determinantes en el Congreso, y es que hoy se han tomado dos decisiones muy importantes: la votación de Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española y el objetivo de déficit. Recordamos que la votación de la periodista fue rechazada el pasado miércoles por los demás grupos parlamentarios y ha tenido que ser hoy en segunda vuelta cuando finalmente ha salido adelante gracias a haber conseguido más síes que noes. Esto es una clara evidencia de que la debilidad que tiene el PSOE en la Cámara Baja, pero hay más, porque justamente hoy los planes económicos de Sánchez también se han visto lastrados por el Partido Popular. El Congreso ha rechazado la senda del déficit con el único apoyo del PNV. Por tanto, al no relajarse esta senda de ajuste, se mantiene la que ya fue aprobada en su día por el PP, que es más estricta y deja menos margen presupuestario para las comunidades autónomas y las entidades locales. Y no en vano, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el propio Sánchez han dado a entender que su intención es aceptar su derrota y elaborar las cuentas con los objetivos vigentes, que implican 5 décimas menos del déficit, es decir, unos 6.000 millones de euros. Como vemos, otro fracaso más del gobierno de Sánchez, pero no solo tiene en contra a los populares, porque ahora a las pesadillas del nuevo presidente se une el PDeCAT, el partido independentista que le había apoyado en la moción de censura, pero que ahora, al cambiar de dirección, parece ser que Sánchez podría perder sus votos. Ahora el partido estará controlado totalmente por Puigdemont y serán muy críticos y duros con el gobierno. Es más, ya han asegurado que ya nada será tan fácil y que su objetivo es la República de Cataluña. Gracias, Marta. Más asuntos. Solo queda una silla vacía, la de Soraya Sáenz de Santamaría. Preguntando a la entrada del Pleno del Congreso, el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha mostrado plenamente convencido de que al final acabará integrándose en su equipo. Buenos días. Buenos días. Seguro que sí. De momento, Casado mantiene la oferta en pie y uno de sus hombres fuertes, Javier Maroto, ha urgido a la exvicepresidenta a sumarse a un Partido Popular unido y sin corrientes internas. El recién elegido secretario de Organización está plenamente convencido también de que poco a poco y gota a gota se va produciendo la unidad. Gota a gota, uno a uno, todas las personas que habían ocupado la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría se están integrando. El Partido Popular y la dirección del señor Casado ya es una dirección integrada, ya es una dirección única y por tanto solo queda una silla vacía, que es la de Soraya Sáenz de Santamaría. El mensaje es que no deje esa silla vacía todos los días, porque esa silla le pertenece. Que el Partido Popular ha salido dañado tras esta especie de primarias es una realidad más que evidente e innegable. Sin embargo, a las filas de la propia formación les persigue la sombra de la ruptura, una sombra que pretenden negar. Dicen que no hay corrientes y que están todos a una. El futuro de nuestro país también depende en parte de que el Partido Popular salga reforzado como lo está saliendo de este Congreso. Creo en el presidente que tenemos, creo en Pablo Casado, lo he hecho desde el principio, desde el primer minuto, y hoy pues parece que todo el Partido Popular cree que Pablo Casado es el mejor presidente que puede tener el Partido Popular y el mejor presidente que va a tener el Gobierno de España dentro de un par de años. Para los españoles, sin duda, el Partido Socialista es un gran peligro y lo estamos viendo en la votación de hoy del techo de gasto. Es un gran peligro y lo estamos viendo en esas subidas de impuestos que plantean continuamente y lo estamos viendo pues en ese ausencia de programa que tiene el Partido Socialista a la hora de gobernar, ¿no? Si no son capaces de aprobar la cúpula de Radio y Televisión Española, de ponerse de acuerdo en eso, ¿cómo van a ser capaces de aprobar un presupuesto o de ponerse de acuerdo en las más de, por ejemplo, 2.000 enmiendas que se presentaron? Es un gobierno abocado a hacer sufrir a los españoles y no solo al fracaso de sus políticas, ¿no? Arrecian las críticas a Pablo Casado, extrema derecha, portavoz de Rajoy, vuelta al aznarismo, y ahora le califican de fascista. A Carles Riera, el diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña, no le ha sentado nada bien las intenciones del nuevo líder popular de querer ilegalizar los partidos separatistas y tampoco el proyecto de ley para incorporar al Código Penal los delitos de sedición impropia y convocatoria ilegal de referéndum. Pablo Casado es un fascista que preside un partido fascista y con lo cual va a desarrollar políticas fascistas. Y no solo aquí, sino en todo el mundo y en Europa sabemos muy bien lo que hay que hacer frente al fascismo, es confrontarle, batallarle y vencerle sin entrar en su lógica.
El nuevo líder del PP ha premiado a quienes estuvieron con él desde el principio. 3 hombres fuertes en la cúpula del partido. El valedor de la campaña de Casado, Teodoro García, al frente de la Secretaría General. El hombre pegado a un móvil, así se le ha definido en alguna ocasión. Es doctor en Ingeniería Industrial, político y jefe de la campaña de Pablo Casado. Hablamos de Teodoro García Egea, el nuevo secretario general del PP. Lo que no todos saben es que en 2008 ganó el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Hueso de Oliva, que se celebra en la localidad murciana de Cieza desde 1995, de donde es natural. También toca el piano, el clarinete y el tambor, todo un músico, unas facetas peculiares a las que no estamos acostumbrados a ver en nuestros políticos. Teodoro García, de 32 años, es un apasionado de la vida pública y de las nuevas tecnologías. A estas alturas, todos en el PP conocen ya su gran amistad con Pablo Casado, el mismo que le ha colocado como secretario general. Los que más le conocen dicen de él que ha demostrado una gran fortaleza para resistir las embestidas a las que les ha sometido un equipo de sorayos muy compacto y conjuntado durante muchos años en la Moncloa. Defensor de la vida, de la familia, en contra del aborto, sus mensajes en redes sociales le delatan. Para reconocerse a sí mismo, duda de si es un hombre renacentista metido a político o un político convertido en hombre renacentista. Todo lo que hace, lo hace con pasión, dice. ¿Cómo lo hará entonces como secretario general en el Partido Popular? ¿También lo hará con amor? ¿Pasión? Tiempo de análisis y lo hacemos con Sergio López, concejal del Partido Popular en Fuenlabrada. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Señor López, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soraya acepta entrar en el comité ejecutivo, pero al final lo que es más que evidente es que hay 2 bandos irreconciliables dentro del propio Partido Popular. ¿Podemos esperar una integración real y no cosmética? Bueno, yo no estoy de acuerdo en que haya 2 bandos y no estoy de acuerdo en tanto en cuanto la integración es real dentro del equipo de Pablo Casado, ¿no? Estamos viendo que hasta 10 personas que integraban el equipo más cercano a Soraya Sáenz de Santamaría están dentro del comité ejecutivo, o bien como con una vicesecretaria o bien con secretarias de área, y eso da muestras de que no hay bandos ya en el Partido Popular. Ha habido unas primarias donde, lógicamente, cada uno planteó su alternativa como candidato, Soraya, Cospedal, Pablo. Ha habido una persona que ha ganado, que es Pablo Casado, y que dentro del organigrama que él ha planteado hay 10 personas de Cospedal, 10 personas de Soraya. Lógicamente el núcleo más duro es el suyo, todo valdría, ¿no?, que no fuera así. Y la única persona que todavía no sabemos por qué, yo entiendo que a lo mejor por mal perder, que es Soraya, que ha dejado su silla vacía, pero el resto de las personas, como bien recordaba Javier Maroto esta mañana en los pasillos del Congreso, está integrándose gotita a gotita, uno a uno, en un Partido Popular que es el partido de todos, para todos, y donde lógicamente todos tienen su hueco, porque hay gente de mucha valía, tanto en la candidatura de Soraya como en la de Cospedal, en la de Pablo, lógicamente. Y como Pablo decía al principio, desde el principio de su campaña, si gana él nadie pierde, y la configuración del comité ejecutivo así lo deja claro. Hoy hemos conocido, ha salido a la luz, que el Partido Popular está preparando un gobierno en la sombra porque esperan que Sánchez caiga dentro de muy poco tiempo y que haya próximamente elecciones. ¿Estaría ya preparado Pablo Casado? ¿Tiene una alternativa real, por así decirlo? Sí, yo creo que Pablo tiene una alternativa real porque él ha basado toda su campaña en algo que es básico, que es defender unos principios, y que son los principios que llevarían al partido, al gobierno, a una acción de gobierno, desde una base ideológica. Todo gobierno tiene que tener una base ideológica, tiene que tener unos principios férreos. Esos principios, con los 5 resumidos que Pablo ha planteado su campaña, son perfectamente, lógicamente hay que desarrollarlos en un programa electoral y en un programa de gobierno, pero Pablo tiene la capacidad más que suficiente, así lo ha dicho además la militancia y lo hemos dicho los compromisarios que le votamos en el Congreso, para que presida el partido, y que, como bien decías, un gobierno débil, un gobierno que hoy además ha mostrado su debilidad de manera manifiesta, cuando ni tan siquiera ha podido sacar el techo de gasto, porque los que fueron sus valedores a la hora de esa moción de censura legal pero inmoral, ni tan siquiera han apoyado el techo de gasto, con lo cual un gobierno no puede soportar mucho tiempo gobernando sin presupuesto. Vamos a ver cuáles son las concesiones que va a hacer Pedro Sánchez a los separatistas, independentistas y a los nacionalistas vascos y a la ultraizquierda radical de Podemos, para poder mantenerse en el gobierno. Eso no lo va a pagar Pedro Sánchez, eso lo vamos a pagar todos los españoles, y yo estoy convencido que este gobierno no puede durar mucho tiempo, porque el detrimento de la calidad de vida, de los datos que estábamos viendo últimos del gobierno de Rajoy, que eran buenos en cuanto a tasa de empleo, crecimiento económico,
van a empezar a retroceder y eso provocará un adelanto electoral y estoy seguro que Pablo tiene la capacidad suficiente para dirigir un gobierno y lanzar a España donde tiene que estar y no donde nos está llevando Pedro Sánchez. Desde el independentismo han dicho hoy que Pablo Casado era un fascista. ¿Tienen miedo en el separatismo a que se acaben las cesiones del gobierno socialista gracias a la llegada de Pablo Casado? Sin ninguna duda, tener en cuenta que es el candidato que más odiaba el independentismo, el candidato que más odiaba a la izquierda de cara a ganar estas primarias del Partido Popular. Pero no deja de ser paradójico, ¿no?, que el fascismo del independentismo llame a un demócrata como Pablo fascista, ¿no? Eso les delata a ellos mismos en lo que realmente son esas amenazas, ¿no?, que poníais, que decía el señor de independentista de ya sabemos cómo hay que combatirles. Estos señores están tan tarados de la cabeza que serían capaces de hasta ir a las armas para defender su locura independentista. Ya lo han hecho en muchas otras ocasiones y tienen tan mal argumento, o mejor dicho, defensa de lo que es la democracia, que se plantean cualquier cosa para defender esta locura que es el independentismo. Y lógicamente quien más le pone en peligro toda esta deriva, etcétera, etcétera, es Pablo Casado, que ha dicho, y además estoy convencido que así hará, porque es una persona que defiende sus ideales y que los aplica sin ningún complejo cuando se hay que aplicar en el gobierno, que ilegalizará todo partido político que en sus estatutos y en sus principios tenga alguna ilegalidad manifiesta, como lógicamente lo tienen los partidos independentistas, y esto lógicamente a todos estos tarados de la cabeza, como yo decía, les da miedo, porque Pablo, si gana las elecciones generales, que así yo espero que sea, estoy convencido que tramitará una reforma de ley para ilegalizar estos partidos. Pues Sergio López, gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Ha sido un placer, buenas noches a todos. En página catalana, el Tribunal Supremo deniega la libertad a los golpistas encarcelados por el Procés y desvincula su situación a la de Carles Puigdemont. En un escrito al tribunal que rechaza sustituir la prisión por otras medidas alternativas menos gravosas, explica que como órgano de enjuiciamiento no ha tenido contacto con las diligencias practicadas durante toda la instrucción de esta causa ni ha intervenido en la resolución de los recursos cuya competencia ha recaído en la Sala de Recursos y, por tanto, la decisión de dejarles en libertad provisional exigiría constatar un cambio en los presupuestos que legitiman esta medida. La defensa de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, solicitaba la libertad basándose, entre otros argumentos, en el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Holstein, que denegó la entrega de Carles Puigdemont por el delito de rebelión. Y si durante toda la semana el separatismo exigía hechos y no gestos, presten muchísima atención a las palabras de la delegada de Gobierno en Cataluña. Teresa Cunillera ha afirmado este viernes que le gustaría, por comprensión humana, que los presos estuvieran en libertad provisional, aunque ha querido dejar claro que es una decisión que le corresponde al juez. ¿Usted se alegraría si los dejaran en libertad provisional? A mí me gustaría, sí, porque me parece que llevan mucho tiempo en prisión, pero esto es una determinación del juez. Si el juez tendrá sus razones, yo no lo sé. Es que no puedo opinar sobre eso, pero realmente llevan mucho tiempo, es una cuestión desde el punto de vista afectivo, familiar, es una cosa pesada, claro que sí, cómo no va a haber comprensión humana con eso, pero otra cosa es la justicia. Etapa sin vetos. Es a juicio del separatismo los nuevos tiempos que va a vivir la Generalitat de Cataluña y el Gobierno. La portavoz y conseller de Presidencia del Parlament de Cataluña, el Sartadi, ha celebrado el diálogo, aunque eso sí, subraya que ambos ejecutivos tienen la obligación de explorar la ventana de oportunidad que se les presenta y ha reclamado ser exigentes para poder encontrar una solución política. Disfrazan de solución política un referéndum pactado. El punt que ens trobem ara mateix amb l'Estat fins ara, com a mínim, és un punt en el que no hi ha vetos de quins temes es poden parlar i quins no. Entrem en una etapa de desglaç o de diàleg i, per tant, això és positiu, veurem com seguim. El diputado de la CUP, Carles Riera, ve inviable que su grupo parlamentario pacte durante el otoño los presupuestos de la Generalitat para 2019 con Junts per Cat y Esquerra porque cree que serán unas cuentas neoliberales. Pues lo dudo mucho. En primer lugar, porque no vamos a apostar por unos presupuestos neoliberales y hoy por hoy parece que todo va por ahí. Y por otra parte, porque nosotros no compramos una hipótesis que se ha puesto de manifiesto que no era real. Es decir, no era necesario aprobar los presupuestos en la anterior legislatura para poder llevar a cabo el referéndum. Luego, en la actual legislatura, no es necesario aprobar un presupuesto para poder consolidar una ruptura democrática con el Estado y construir la República.
2 años y medio por la sustracción de cada uno de sus 2 hijos. 6 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre ellos. Una indemnización de 30.000 euros por el daño moral y material a su expareja y el pago de todas las costas del juicio. Esta es la sentencia que el juez ha dictado para la madre de Macarena, Juana Rivas, 10 días después de que se celebrara el juicio el pasado 18 de julio. Todo ello después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido, con los niños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, al que sigue acusando de malos tratos después de que fuera condenado en 2009. Sin embargo, el juez considera como hechos probados que, salvo el episodio de malos tratos ocurrido en ese año, no se ha acreditado ningún otro posterior. La sentencia es recurrible ante la Audiencia de Granada en un plazo máximo de 10 días. Debo condenar y condeno a Juana Rivas Gómez como autora de 2 delitos de sustracción de menores a 2 años y 6 meses de prisión por cada uno de ellos, con accesoría de privación del derecho de sufragio pasivo, privación del ejercicio de la patria potestad durante 6 años respecto de sus hijos, a que indemnice a Francesco Arcuri en 30.000 euros y al pago de las costas, incluidas las de la acusación. La decisión de la justicia ha provocado la indignación de una gran parte de la sociedad española. Muchos políticos han criticado la sentencia y han mostrado su apoyo a Juana Rivas. Uno de los más contundentes ha sido Gabriel Rufián, asegurando que la manada lleva toga. El gobierno dice respetar las decisiones judiciales, pero dice que le duele. Bueno, las decisiones judiciales hay que acatarlas y yo creo que como legisladores lo que tenemos que hacer es intentar aprender, ver si hay situaciones que no están adecuadamente reguladas y cuya regulación hay que mejorar. Yo creo que eso es lo que nos conviene en este momento. Juana Rivas ha sido condenada a 5 años de cárcel por intentar proteger a sus hijos de un maltratador. Una justicia patriarcal profundamente injusta. Juana Rivas merece el indulto del gobierno. Analicemos esta sentencia. Miriam Olivas, cuéntanos. El juzgado de lo penal número 1 de Granada ha tomado una decisión que ha causado mucha polémica y que nosotros vamos a desgranar punto por punto. En primer lugar, Juana Rivas ha sido condenada a 2 años y medio por la sustracción de cada uno de sus hijos, es decir, un total de 5 años de cárcel. Recordemos que la granadina pasó un mes en paradero desconocido con los 2 niños en contra de lo que decían las resoluciones judiciales, un pulso a la justicia que le ha salido muy caro. También ha sido privada de la patria potestad de sus hijos durante un periodo de 6 años. Pero no solo eso, tendrá que pagar 30.000 euros de indemnización a Francesco Arcuri y además tendrá que asumir las costas del juicio, incluidas las de la acusación. ¿Pero cuáles son los argumentos del juez? Pues bien, el juez considera que, como hechos probados, que salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, por el que se le condenó a Arcuri a 15 meses de prisión, no ha habido otros episodios de violencia. Además, asegura que no se ha acreditado que el hijo mayor de ambos tenga desajustes psicológicos por malos tratos contra él o por haberlos presenciado y que el contexto paterno, por lo tanto, no supone un peligro físico ni psíquico. También el juez recoge en la sentencia que los informes aportados por Juana Rivas no tienen sustento probatorio, ya que da por verídicos todos los episodios de maltrato que ella relataba, pese a que no se ha aprobado ninguno de ellos en un proceso judicial. Especifica también que la ignorancia de la legislación no es excusa para incumplirla, aún más teniendo asesores. La valoración del riesgo medio de la Policía Nacional también carece de fundamento para el magistrado, que asegura que solo se sustenta en la denuncia de Juana en 2016 sin investigar al presunto agresor, Francesco Arcuri. Y la base, algo que reitera en demasiadas ocasiones el juez, que Juana Rivas ha estado asesorada al exponer mediáticamente y a desobedecer a la justicia sin pensar en las consecuencias futuras que les pueda traer a sus hijos. ¿Y cuáles han sido las respuestas ante esta sentencia? Pues cabe destacar la indignación de su pueblo de Maracena, que la califican como injusta y desproporcionada. Por su parte, su abogado ha hablado y ha asegurado que recurrirá a la sentencia. La puede recurrir en la Audiencia de Granada en un plazo de 10 días. También critica que no se tenga en cuenta la denuncia interpuesta por Juana Rivas en el año 2016 por malos tratos, de la que aún no hay ningún avance. También recurre a los informes, al igual que el juez, que según el abogado no dejan dudas si la ratifican como una víctima de malos tratos. Sus respuestas se ha basado básicamente en decir que esta resolución es un fracaso del sistema judicial. Gracias, Miriam, y muy buenas noches. Analizamos ahora los aspectos jurídicos con Víctor Manuel Seligrat, abogado penalista. Señor Seligrat, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Hay explotación del argumento de maltrato por parte de Juana Rivas en la causa judicial? Bueno, la realidad es que, sin perjuicio de que, como saben todos los televidentes, yo soy una persona tremendamente prudente con lo que es las resoluciones judiciales, a las que hay que analizar con detenimiento,
Podemos decir que no es que exista nada más y nada menos que lo importante y trascendente es que el titular del juzgado ha interpretado que no existe ningún tipo de argumento de maltrato para que en este caso tenga fundamentación las alegaciones que realiza la parte en esta doña Juana. Por lo tanto, todo lo demás pueden ser interpretaciones de una forma o de otra, pero la realidad objetiva, según lo que establezca la resolución, es eso, es decir, que no haya fundamentación o base probatoria para acreditar tal cuestión. La sentencia insiste en el menoscabo de la imagen de Francesco Arcuri. De acuerdo con el magistrado Rivas, habría vilipendiado a su expareja sin motivo alguno. ¿Hasta qué punto ha influido esto en la sentencia? Bueno, la realidad es que de lo que yo he podido tener conocimiento de información acerca de la sentencia, no solamente una sola opinión o interpretación de lo que se establece en relación con la imagen del padre que haya podido vilipendiar, como se manifiesta en la pregunta, sino que tal vez es un cúmulo de hechos probados que considera el magistrado a los fines de lo que ha lugar lo que es luego el fallo definitivo de la sentencia. Digo definitivo que evidentemente es una expresión coloquial, dado que esta sentencia, como todo el mundo sabe, es recurrible ante la Audiencia Provincial. Desde el Gobierno han dicho que respetan las sentencias judiciales, aunque algunas dicen les duelan más. La indignación política y de la calle es un hecho. Estamos volviendo a ver otro caso en el que es la calle y los propios políticos los que intentan juzgar ellos mismos. Bueno, yo la verdad es que intento en la vida ser evidente y no vidente. No sé lo que se puede interpretar o lo que en este caso puedan o se pretendan determinadas actuaciones. Lo que sí es cierto es que la justicia es un poder independiente y debe de ser independiente. También es cierto que hoy en día existen juicios paralelos que en este caso no benefician para nada lo que es la determinada objetividad que pueda ser esa comunicación llegada al ciudadano o a la ciudadana. Pero lo cierto es que lo importante es que hay que saber que toda sentencia judicial, en el caso que nos ocupa, es recurrible y que desde luego hay una cuestión que sí es cierto que hace mención esta sentencia y es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Por consiguiente, lo que hay es que estar previniendo siempre y desde ese punto de vista yo así lo manifiesto en mi especialidad como abogado en Derecho de Familia, Derecho Matrimonial y en Derecho Penal. La prevención es fundamental y para ello luego no ocurran estas cuestiones por no haber hecho bien las cosas, pero repito, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Diversas asociaciones feministas han llamado a manifestarse, y cito textualmente, contra la justicia patriarcal. ¿Es admisible esto teniendo en cuenta que solo se ha condenado a su expareja en 2009 por un episodio de malos tratos? El resto dice que no se ha Lo admisible o no admisible depende en este caso de aquellas actuaciones que no se pasen de la ley. Si alguien quiere manifestarse porque se autorice al respecto, en este caso, pues que lo haga, siempre y cuando esté dentro de la legalidad. Yo soy de los que pienso que dentro del debido respeto y dentro de la posición, siempre mirando lo que es la legislación de aplicable al caso, las sentencias hay que tenerlas siempre, ese respeto y acatarlas, pero eso no significa que no puedan ser, en este caso, recurridas, porque conforme a derecho hay que recurrirlas. Pero tal cuestión de que se opine de una manera o de otra, evidentemente es algo que está en esa libertad, pero no pasar al libertinaje. Por lo tanto, al margen de manifestaciones que se hagan, lo que tendrá que hacer esta señora, doña Juana, es realizar los recursos conforme a derecho con los argumentos que realicen, porque las manifestaciones no modifican las sentencias, y si las modifican estaríamos en una actuación contraria a derecho. El abogado de Juana Rivas ha anunciado que va a recurrir y ha advertido de que esta resolución supone sacralizar todo lo que ha sido un fallo del sistema judicial español e italiano. ¿A qué se refiere exactamente, señor Seligrat? Pues tal vez esa pregunta, pues con todo mi respeto, debería de preguntárselo al letrado que hace esa manifestación. Yo creo que lo que hace muy bien es en que si considera que esa sentencia es contraria a los intereses jurídicos y económicos de su defendida y además no ajustada a derecho por las razones de pruebas que se hayan acreditado en el plenario, es decir, en el juicio oral, lo que debe de hacer es recurrir la misma. Y si además se considera, y eso lo sabrá perfectamente el ilustre y distinguido colega o compañero o abogado que defienda a esta señora, si además se ha habido alguna presunta vulneración de algún derecho fundamental establecido en la Constitución española, pues tendrá el legítimo derecho de acudir hasta los últimos extremos dentro de la jurisdicción. Señor Seligrat, gracias por arrojar un poco de luz sobre todo este asunto y muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a vosotros.
A lo largo de los pasados meses de verano del año 2017, más de 200 personas murieron ahogadas, exactamente 235. La mayoría de incidentes ocurren en lugares sin servicio de socorrismo o fuera de su horario, y el mayor número de incidencias ocurren mientras el baño está permitido. Es por ello que Cruz Roja ha iniciado una campaña para alertar a todos los veraneantes de los peligros que pueden acarrear si no se respetan las normas. Apelan a la prudencia de los bañistas para reducir el número de accidentes. Depende del estado de la mar, depende de las afluencias de la gente, en fin, no es, y muchas veces también pues de la prudencia de los propios bañistas, ¿no? Yo quisiera aprovechar pues para hacer un llamamiento a todos los que vienen a las playas de que hagan caso, ¿no?, de las instrucciones que se le dan desde los equipos de salvamento, que hagan caso a las banderas, que no tomen riesgos. Gazpacho de sabores, las barbacoas, el café con hielo, granizados y cócteles son algunos de los alimentos y bebidas que llenan nuestras mesas en verano. Pero también hay que alertar de los peligros de ciertas comidas y así evitar intoxicaciones alimenticias. El verano también es tiempo de gastronomía y de bebidas. En España podemos presumir de tener una gran variedad de platos que casan a la perfección con el estío. El primero de ellos es el gazpacho. A poder ser andaluz, una comida barra bebida típica de estos meses de calor que deleitará nuestro paladar, además de refrescarnos. En segundo lugar está el primo del gazpacho, el salmorejo. Este plato de origen cordobés es más contundente que el anterior y es otra muestra de las maravillas que se pueden hacer con el tomate. Otra posibilidad es el pisto manchego, que puede servirse frío o caliente, aunque no le recomendaría esta última opción. Otra comida que se puede servir caliente o fría es la tortilla de patatas. Y hablando de lujos gastronómicos, no podemos olvidarnos del pulpo a la gallega, el orgullo de Galicia, que actúa como entrante de lujo. Como postre, no duden en tomarse una buena horchata o un buen helado para combatir el calor estival. Y en cuanto a las bebidas, qué mejor que tomarse una buena cerveza en jarra helada o un tinto de verano para abrir el apetito. Si quieren ser un poco más originales, apuesten por la limonada, fácil de hacer y muy refrescante. Y después de comer, para cerrar el estómago antes de la siesta, no duden en tomarse un mojito, una margarita o un vermú a pie de playa. Al ritmo de Manolo Escobar, así suenan las alarmas de Aragón. Varios pueblos ponen la canción de Mi carro a todo volumen por los altavoces de la localidad cuando venga un forastero. Camín Real, La Puebla de Valverde o Cella son tres de los pueblos aragoneses que usan este método contra los ladrones. Este sistema lleva implantado casi 7 años y según los vecinos funciona de maravilla. Y nosotros nos hemos quedado sin tiempo para más, pero no se marchen, tienen una cita aquí en Intereconomía. Hoy a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con la Unión, y mañana a las 10 de la noche especial informativo sobre Pedro Sánchez con Xavier Horcajo. Y durante todo este verano pueden seguir informados aquí con nosotros de 9 a 12 de la noche en riguroso directo con Javier Torres y la redacción abierta especial verano. Que tengan un buen fin de semana. Este sábado vamos a tener tiempo muy distinto en el norte de España que en el resto del país. Allí los cielos van a estar muy cubiertos y esperamos algo de lluvia débil. También es probable que tengamos algunas nieblas en puntos del interior norte por la mañana, sobre todo en Galicia, aunque por la tarde las nubes tienden allí a retirarse y tendremos algunos ratos de sol. Nubes altas en el nordeste peninsular y también en Baleares, probabilidad de algunas tormentas en el interior de Cataluña y ambiente soleado en el centro y en el sur peninsular. Los vientos alisios dejarán algunas nubes en el norte de las Islas Canarias de más relieve. Y en cuanto a las temperaturas, los termómetros se desploman en puntos del norte, caída de hasta 8 grados por ejemplo en Navarra, valores máximos en torno a los 22 o 23 a orillas del Cantábrico. En el sureste peninsular, sin embargo, tenemos valores aún más altos, hasta 39 grados en la región de Murcia, y también van a subir mucho las temperaturas debido al viento de poniente en el litoral mediterráneo andaluz. El sol brillará con fuerza en muchos puntos y es que hay que tener algo de cuidado. El índice ultravioleta es muy alto en toda la península y también en Baleares y extremadamente alto en el archipiélago canario. Muchos os acercaréis a la playa, así que os recomendamos que descarguéis nuestra aplicación. Podéis consultar la sección de playas y encontraréis información sobre el viento, el oleaje y la temperatura del mar.
Volver